Hola, ¿qué tal amigos? Gusto en saludarlos otra vez. Buenas tardes. Y bueno, senadora de Morena defiende al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, de senador disfrazado de independiente. Y sin tanto que hablar, a continuación damos inicio. ¡Arrancamos! Noticias del Ferraz TV Internacional. Así es amigos, hoy estamos a 30 de junio del año 2020 y aquí estamos con otra nota más. Bienvenidos a su canal. Y bueno, la senadora de Morena, Antares Vázquez, defiende al presidente de México de este senador Emilio Álvarez, que según él es independiente, pues este señor critica la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador a Washington, donde se reunirá con el presidente Donald Trump. Y sin tanto que hablar, a continuación les presento el video. Acompáñeme. Presidente López Obrador, el viaje a Estados Unidos en pleno proceso electoral allá es una vergüenza y es un error que va a cargar el resto de su gobierno y el resto de su vida. Esto lo va a perseguir por más que usted y los suyos quieran envolverlo como un gesto nacional. Concluya, por favor, senador. Gracias, presidenta. Pues el Senado de la República está hoy aprobando una reforma muy importante para las y los mexicanos, sobre todo en una condición como la que hoy vivimos a nivel mundial con una pandemia sobre COVID. Y esta reforma que hoy vamos a aprobar, espero, que ya hicimos en lo general, sin duda refrenda el compromiso que tenemos en el Grupo Parlamentario de Morena y en el Gobierno de México con la salud de todas y todos los mexicanos, que plasmamos recientemente en el artículo 4 constitucional y que permitirá sin duda que tenga plenitud en el ejercicio de los derechos. Yo estoy proponiendo algunas mejoras que pueden ser relativamente menores, pero que permitirán que esta ley beneficie de mejor manera a las y los mexicanos. De esta forma, México se va a plantar ya ahora en un escenario de mayor igualdad ante los países socios en este tratado, el nuevo tratado comercial, el TEMEC. En esta crisis económica, sin duda, México ha mostrado un talante muy distinto. Nuestro país ha ido ganando el respeto que se había perdido en otros países. Sin duda, con ahora nuestro principal socio comercial, Estados Unidos, está viendo a México de una manera muy diferente a la que se veía hace apenas 2 años. La manera de expresarse del presidente de los Estados Unidos respecto al presidente de México muestra un poco de este respeto que se ha ido ganando a fuerza de congruencia y de actuar de manera institucional y correcta, no de forma facciosa. Y entonces, en este ámbito, viviendo la crisis económica que estamos sufriendo por consecuencia de la epidemia de COVID, en México la respuesta del gobierno ha sido contundente por primera vez para aquellos que menos tienen. No solo los programas sociales que hace unos meses votamos todas y todos ahora como derechos, no como beneficencia, sino como derechos para muchas mexicanas y mexicanos de los más vulnerables. No solo eso, sino que el gobierno se ha volcado en apoyos a través de 3 millones de créditos a la palabra para micro, pequeñas y medianas empresas en este país, que se han dado de manera expedita y que permiten que haya un flujo de recursos constantes y además ayuda no solo a las empresas formales, sino también a los pequeños empresarios que están por necesidades y por dificultades en la informalidad. Esta ley que ahora aprobamos surge como parte de una lucha histórica de Morena, que hemos estado impulsando contra aquellos que hace un tiempo precisamente, incrementar el IVA en alimentos y medicinas. ¿Sí se acuerdan de eso? Que iban por la aprobación en ese sentido y que logramos bloquear con el pueblo de México. Y hoy estamos respondiéndole al pueblo de México a través de una reforma que les va a permitir tener medicamentos genéricos de manera más oportuna, más temprana y que sea en mayor cantidad. Por supuesto que esos que son epidemiólogos de ocasión ahora también
ocasionalmente se preocupan por el pueblo cuando nunca les ha importado. ¿Cómo se han solventado las crisis que se han vivido en este país con anterioridad? Pues siempre con los cuates, nada más en beneficio de unos cuantos. Ahora resulta que los epidemiólogos, feministas y demás de ocasión también van a resultar socialistas de ocasión. ¿Cómo la ven? Es muy importante además plantear que aquí ya hay algunos senadores que me han antecedido criticando que el presidente de México vaya a los Estados Unidos. Ay, porque el proceso electoral de Estados Unidos, como nada más piensan como maquinaria electoral, hay algunas personas aquí que solo piensan como una maquinaria electoral, como el brazo electoral del Senado de la República, no como senadores. Entonces se preocupan por las elecciones de Estados Unidos. Hay una diferencia sustancial con lo que sucedía antes. Cuando el actual presidente Donald Trump vino aquí y se le recibió con bombos y platillos, era candidato, no era presidente. Hoy nuestro presidente López Obrador irá a Estados Unidos como presidente a hablar con otro presidente que es socio de nuestra nación, nada más y nada menos el principal socio comercial de México. Por lo tanto, no hay para nada similitud. En otros tiempos, en este mismo Senado de la República, por aquella zona de allá, hubo algunos senadores de aquel entonces, de unos partidos por acá, que se tomaron fotos, incluso con camisetas en contra de ciertos candidatos de Estados Unidos. ¡Qué barbaridad, qué vergüenza! Con la patria es primero a sus espaldas y exhibiendo panfletos electorales de otros países. Esos tiempos quedaron atrás. Afortunadamente hoy tenemos un presidente patriota que nos representará con dignidad en una visita institucional a un país, porque no podemos parar las relaciones internacionales de nuestro país por los procesos electorales de otros. Entonces, eso para responder nada más a aquellos que dicen esto. No hay duda que el neoliberalismo es pernicioso, es una enfermedad que desequilibra a las personas, las enferma de odio, se ponen mal. Pero, y por lo visto es una enfermedad incurable, pero obstaculiza y tiene una característica de transformar a la gente como en una suerte de camaleones. Porque, fíjense bien, desde sus principios, allá en los postulados de Hayek y Friedman, que son de sus principales teóricos, hasta cuando comenzó ya el neoliberalismo a operar en aquellos tiempos de Thatcher en Europa, desde entonces se fue extendiendo un discursito que se fusiona con el pensamiento conservador recalcitrante y pues empieza a generar una serie de cosas que generan toda una retórica, una narrativa muy peculiar. La premisa nuclear siempre, que se repite en todas partes, es menos Estado y más mercado. Esto supone desactivar políticas e inversiones públicas en beneficio de la desregulación y de los diversos procesos directos encubiertos en privatizaciones, como se ha sufrido en México, por ejemplo, en el sistema de salud que hemos empezado a rescatar a partir de este año. Pero les decía que la gente que padece esta enfermedad, que es como la humedad porque penetra así hasta los huesos, se convierten en camaleónicos porque de ser neoliberales extremos a defender todos los preceptos del Fondo Monetario Internacional, hablar de que esta es la peor crisis que hemos enfrentado, olvidando aquella del 94, la del 2008 y otras tremendas, ¿sí? De repente se convierten en populistas y entonces ahora andan defendiendo políticas populistas. Entonces es un gran riesgo que nosotros no consideremos en esta ley que estamos discutiendo hoy este tipo de discursos que por debajo del agua se van metiendo. El derecho a la calidad, por ejemplo, se convierte en un bien de consumo de acceso diferenciado en función de la clase social. De este modo,
La legislación, investida en una renovada conceptualización y fraseología tan atractiva como engañosa por esta condición del neoliberalismo, se supedita unidimensionalmente a los intereses del mercado, en perjuicio de la necesaria transformación social que nuestro país hoy está en la que avanzamos y en el desarrollo integral de los seres humanos. Hay muchos teóricos ya especializados en el tema que han explicado cómo opera este discursito neoliberal con algunos elementos novedosos e incisivos y reconocen algún tipo de matiz. Por ejemplo, la innovación está inspirada siempre en el neoliberalismo. Ahora ese discurso de la innovación se embiste de la productividad, de la competitividad, y decir algo en contra de la productividad y la competitividad es malo, porque tú no quieres que el país avance. Son estas políticas privatizadoras sin las que ellos, los enfermitos del neoliberalismo, no pueden comprender. Pero por ello, la introducción de este término en particular de innovación, que es de origen neoliberal, es una de las formas en las que tanto el conservadurismo como otros de sus aliados siguen el juego a una amplia plataforma consagrada en el mercado. Dado que esta ley busca actualizar la normatividad vigente para continuar incentivando el intercambio de bienes, productos, procesos, servicios en el contexto internacional, los procedimientos de normalización, estandarización, evaluación y metrología, así como la consolidación de la Rectoría de la Secretaría de Economía, yo propongo modificar el título del libro segundo, así como la supresión de la palabra innovación, que necesariamente funge como un candado que restringe la calidad en los artículos 2, 105 y 136. Es muy importante destacar que todos esos discursos incendiarios, llenos de odio y que hacen todo un teatro, que están carentes de sustancia, que son puro cascarón, puros oropeles, en realidad deberían dedicarse a pensar lo que sus gobiernos anteriores, los gobiernos que nos antecedieron, han hecho para dejar al país en la situación que está. Y ya veremos si esta crisis realmente es la peor de la historia. Si tomamos en cuenta la redacción presentada en el propio TEMEC, en el artículo 20.67.4, que permite la elusión de medidas tecnológicas, como que en esta ley no se recupera del todo el sentido del propio tratado. La correcta definición de esta fracción es indispensable para que los usuarios podamos proteger nuestros datos, porque cada vez adquirimos más equipos que utilizan información personal y tenemos que hacer la protección de datos personales, porque frecuentemente ni siquiera se entera la gente de que se está haciendo uso de sus datos. El dictamen tampoco contempla excepciones que, si bien no se encuentran dentro de este mismo tratado, sí están autorizadas por el mismo y son reconocidas tanto en Estados Unidos como en Canadá y resultan indispensables para proteger el interés público y los derechos humanos, como veré más adelante. Es indispensable reconocer las excepciones y limitaciones a derechos de autor contemplados en los artículos 145 y 151 de esta ley. Estas excepciones y limitaciones son esenciales para que periodistas, por ejemplo, y medios de comunicación puedan utilizar breves fragmentos de obras con fines noticiosos, documentalistas y creadores puedan utilizar fragmentos de obras para otras creaciones diferentes, que puedan mostrar también estas obras con fines de enseñanza y al público en general que pueda discutir y participar en la construcción de opinión pública. De manera creciente, resulta necesaria la elusión de medidas tecnológicas de protección para la obtención de fragmentos de obras necesarias para ejercer los derechos que la propia ley otorga a los usuarios. La incorporación de esta fracción es necesaria para que las personas que poseen, por ejemplo, un dispositivo médico implantado parcial o totalmente en su cuerpo, puedan conocer la información de salud que los mismos recaban. Quienes adquirimos aparatos, dispositivos, vehículos, tenemos el derecho de diagnosticar, mantener, reparar o modificar legalmente objetos de nuestra propiedad.
Y otro faltante en este cuerpo normativo en discusión es que falta la consideración respecto a la manera creciente en la que los dispositivos de todo tipo, como televisores, automóviles, tractores, etcétera, poseen medidas tecnológicas de protección que impiden a cualquier persona conocer cómo funcionan, repararlos, darles mantenimiento o modificarlos de maneras legales, como ocurriría, por ejemplo, con las personas que modifican o reparan vehículos. O sea, esto puede malinterpretarse y entonces podremos tener problemas después si yo llevo mi vehículo a reparar a un lugar que no es la agencia específicamente, por ejemplo. Otro ejemplo es el hecho de que se ha intentado abusar de la prohibición de las medidas tecnológicas de protección para intentar criminalizar a agricultores que intentan reparar sus tractores, por ejemplo, personas que ofrecen servicios de reparación de nuestros teléfonos, computadoras, etcétera. Hay otras medidas que también pueden estar en riesgo, medidas tecnológicas de protección para evitar que las personas desbloqueemos celulares para usarlos en otra compañía o eliminemos, instalemos software de nuestra elección o podamos utilizar cartuchos de impresora no vendidos por el fabricante. Entonces, creo que sí vale la pena que reconsideremos algunos de estos elementos que estoy planteando en las reservas que presento para perfeccionar esta ley de derechos de autor, porque es una oportunidad importante para poder avanzar en este sentido. Muchas gracias, presidente. Sí. Así es, amigos, como terminaron de ver el video de esta valiente senadora Antares Vázquez, que habló también del TEMEC y le tumba su circo al PRI y al PAN. Según estos señores, ahora sí les importa el bienestar del pueblo de México. Y bueno, amigos, hasta aquí llegamos con otra nota más en su canal Noticias del Ferras TV Internacional. No olviden suscribirse, compartir el video y regalarme su valioso like. También los invito a que se suscriban en el canal Chido el Coto Político. Muchas gracias.